muchos temas, ¿eh? Seguimos analizando el resultado de las primarias del día de ayer y este camino que se empieza a desandar ahora hacia las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre. Néstor, Florencia, seguimos con Nahuel, si quieren hacer una consulta para poder seguir avanzando. Quiero preguntarle a Nahuel, está claro que una victoria o una derrota política es multicausal, no depende solamente de una cuestión, pero la Argentina tiene una característica muy particular. Bill Clinton acuñó una frase célebre que decía, es la economía, estúpido. ¿Fue la economía? Creo que en parte sí, en parte no. Me parece que yo no tengo esa mirada a veces muy economicista de pensar que solo se resuelve con el voto del bolsillo, ¿no? Me parece que en las elecciones también aparecen emociones que pueden ser positivas o negativas, digo, la esperanza, la bronca, también aparecen costumbres, también aparecen valores con los cuales te reflejas en una fuerza política. Sin dudas, me parece que es una pandemia que ha dejado un impacto muy grave en la economía, y la economía en el sentido más amplio de la palabra, que quiero decir, o sea, la economía en no solo tengo guita en el bolsillo, sino también tengo la posibilidad de poder planificar una vacación, tengo la posibilidad de tener un laburo que me permita, porque vos podés tener guita en el bolsillo, pero si no tenés un laburo que te permita tener cierta predecibilidad en los próximos años, también es algo que juega, y algo que es importante, las expectativas, ¿no? Que no es solo el presente, sino vos qué expectativa que tenés. Pero sin dudas me parece que hay ahí algo que tenía que ver con la idea de reconstrucción, que es un mensaje claro que es para mí uno de los principales desafíos, que tiene que ver con cuál va a ser el modelo de reconstrucción, trabajo y producción. Creo que ahí hay algo que es bueno, esto que se empieza a ver, que las pymes empiezan a volver a funcionar, esto que se empieza a ver, que con la ciencia y la industria del conocimiento se empieza a reactivar, ¿cómo se hace para que llegue masivamente? Me parece que ese es el eje central. Ahora, si uno piensa en la imagen de Alberto Fernández cuando arrancaba la pandemia, sentado al lado de Larreta, al lado de Kicillof, su imagen presidencial era altísima y se lo veía como un Alberto Fernández dialoguista. ¿Crees que va a tomar ese rol postelectoral y volver a ese Alberto, o un Alberto Fernández que se va a refugiar, digamos, en el frente de todos, que ya de por sí es plural, o si no, por el contrario, justamente esto, sentarse con la oposición, ver qué va a pasar con el FMI, ver qué va a pasar con leyes laborales? ¿Qué panorama ves? Bueno, a ver, la idea del acuerdo social y del contrato ciudadano la han planteado tanto Alberto como Cristina en distintas oportunidades, ¿no? Que tiene que ver con, en el 2023 se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia. Bueno, discutir cuáles son los nuevos nunca más, ¿no? Me acuerdo una carta donde Cristina planteaba la idea del endeudamiento externo, no se puede tomar deuda de forma irresponsable y la oposición tiene que formar parte de eso. Con la política sanitaria, cuando Alberto mandó la ley pandemia al Congreso y decir, bueno, establezcamos un criterio cuando son las alertas. Entonces me parece que esa vocación va a estar. ¿Por qué? Porque seguimos estando en una pandemia, ¿no? Entonces me parece que más allá de las elecciones es necesario que haya acuerdos entre el gobierno y las principales fuerzas opositoras para lograr algunos consensos básicos de cara a fortalecer y profundizar nuestra democracia. No obstante, también, y vuelvo un poco a lo que decía Néstor antes, sí me preocupa que, ojo, que este triunfo de la oposición no sea una excusa para que el establishment quiera condicionar para que la salida de esto sea con más ajuste, porque sepamos que las élites también en las tragedias hacen negocio. Y que hay un sector del establishment que lo que quiere es que la Argentina vuelva a la lógica de la fuga de capitales, que lo que quiere con esto es aprovechar de alguna manera esta derrota del oficialismo para que la salida no sea con más Estado, más derechos, más inversión pública, más gasto público, que es a donde tiene que apuntar el frente de todos. Ahora, Nahuel, ¿qué hay en este resultado de anti-kirchnerismo? Porque en realidad Juntos basó su campaña precisamente en mostrarse como la alternativa al oficialismo y apuntar directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo te decía al principio, ojo con los crecimientos de los discursos del odio, ¿no? Que no estoy diciendo con esto que quienes hayan votado Juntos por el Cambio hagan eso, pero sí me preocupa que muchos dirigentes ¿qué son los discursos del odio? Los discursos del odio son explicaciones simplistas y reduccionistas sobre fenómenos complejos, ¿no? Y que siempre se basa en la idea de desacreditar al otro, porque es cuca, porque es populista, porque es un choriplanero, una cantidad de adjetivos negativos en lo cual el otro no es un adversario en el buen sentido, es decir, yo confronto, no sé, con Néstor, pero nos respetamos y ambos nos reconocemos como pares en una diferencia política. Pero dio resultado. ¿Cómo? Dio resultado, sí, fíjate que es algo muy efectivo. En términos, la lógica de Durán Barba sigue presente,
¿Qué decía Durán Barba? Acordate del 2015, la campaña de Cambiemos, ¿cuál era? Era los globos de colores, la buena onda, la revolución de la alegría. ¿Y cuál fue la del 2019? Era Pichetto con un discurso xenófobo, era como no podían explicar el fracaso económico, era permanentemente el antikirchnerismo, el antiperonismo, la idea de los 70 años del peronismo. Entonces a mí no me asombra que se radicalice un discurso antikirchnerista y Pero antiperonista. déjame quedarme en la última elección, no la de ayer, la anterior, ¿no? A ver, ayúdame a entender este razonamiento, porque me parece que quizás hubo una mala lectura y nos quedamos los analistas, los periodistas, para mirar la elección de ayer en lo que fueron las PASO, donde Alberto sacó más de 15 puntos respecto a Macri. Pero a pesar del país que económicamente quedó tan golpeado después del macrismo, se llegó a una elección donde Macri sacó el 41%, y ese es el último antecedente electoral que tenemos en la República Argentina hasta la jornada de ayer. Exacto. ¿Esa lectura se la pasó por alto? Porque hubo un 41% de los argentinos que, a pesar de cómo estaba el país, decidió votar a Macri. Bueno, es bueno el análisis que haces. Incluso yo te sumaría, en el 2017, muchos de quienes votaban a Macri reconocían que estaban mal económicamente, pero preferían que gane Macri a que gane otro, o incluso algunos tenían la expectativa de que iban a estar mejor, ¿no? Con esta idea de si es la economía lo que define. Y sí, no, o sea, es el presente, pero también la expectativa. Es cierto, digo, hay un 41, a ver, y también, digo, en la ciudad de Buenos Aires, que es el segundo distrito, digo, gobierna hace más de 15 años, me parece, que ahí hay algo que es, hay un núcleo duro, efectivamente. Ese núcleo duro, de alguna manera, sí a uno le puede preocupar que la derecha cada vez está más a la derecha, en sus relatos, en sus discursos, en su forma de haber encarado la pandemia, ¿no? Esa idea anticuarentena, antivacuna, haber acusado al gobierno de terrorismo sanitario, la idea de infectadura, ¿no? Pero bueno, me parece que también parte de la democracia es que esa fue la opción mayoritaria, por lo menos en estas PASO, y que eso no tiene que anular la idea de un acuerdo social, porque me parece que eso va a ser importante en el sentido que bien decías, el impacto de la pobreza, ¿no? Estamos teniendo una situación compleja. Ahí el rol de los movimientos sociales ha sido clave, el rol de las organizaciones comunitarias y el rol de un Estado. Tiene que haber un consenso básico de la oposición también esté de acuerdo con que, por ejemplo, educación. Bueno, perfecto, discutamos la educación, discutamos que en la ciudad de Buenos Aires y en el país haya un presupuesto anual que esté destinado a que crezca el presupuesto en la educación pública, porque en el macrismo se rebajó 35 puntos la educación pública y en la ciudad de Buenos Aires se bajó más de 6 puntos. La ciudad más rica del país tiene 3 veces más de gasto en publicidad, en marketing, que en educación. Discutamos la conectividad como derecho humano, con esta idea, bueno, la conectividad, no puede haber un pibe que si se conecta con el celular o con una notebook o con lo que sea, dependa de si puede pagar o no puede pagar una telecomunicación. En un mundo donde la virtualidad muchas cosas llegó para quedarse, no digo que en todo, pero más allá, incluso aunque se volvamos a lo más parecido a la vieja normalidad, está claro que la virtualidad es un eje. La conectividad hay que pensarla como un derecho humano. Por eso uno llama la atención cuando se planteó desde el gobierno que sea un servicio público, inmediatamente hubo corporaciones que salieron a judicializar eso para poder seguir haciendo los aumentos en las telecomunicaciones. Y esas cuestiones me parece son claves discutirla, por lo menos con el sector de la oposición más racional o que esté dispuesto a entender que la salida de la pandemia no es una salida que solo va a depender del Frente de Todos, más allá de que tiene la mayor responsabilidad, sino que la salida de la pandemia por la gravedad que tiene esta crisis, porque ya pareciera que no tomamos Sí, dimensión. lo que pasa, Nahuel, el que está dentro del 50% de pobreza en la República Argentina, ¿quiere que le den internet gratis o quieren que los saquen de ser pobres? Bueno, es todo, es un conjunto, porque la internet gratis es lo que te permite estar más activo en la educación y es lo que te permite también conectarte y crecer. Me parece que hay una cuestión clave que es, por ejemplo, el programa Te Sumo, que tiene que ver con los pibes que puedan tener su primer laburo. Obviamente discutir fuertemente la idea de un salario social o de un ingreso ciudadano, ¿no? En su momento fue el IFE, etcétera. Claro, exactamente. Me parece que ahí la cuestión del monotributismo social, bueno, aparecen varias cuestiones que creo que van a ser sin dudas los ejes de acá a noviembre, ¿no? Sí, el tema es que esos tips de debate se pongan precisamente sobre la mesa en la campaña electoral, algo que no ocurrió. De hecho, Juntos por el Cambio lo que hace es reforzar la idea de las libertades restringidas durante el 2020 en el contexto de la pandemia, mientras tanto el oficialismo tratando de insistir con el mega operativo de vacunación, que fue un éxito. De hecho, los casos están bajando, también las muertes, digo. Hay temas que no aparecen en la discusión. Digo, aparece en la discusión a propósito de la educación, pero por los días de clases
entre comillas, perdidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero probablemente tenga que ver con que el gobierno lo que hace bien lo comunica mal y lo que hace mal lo amplifica. Probablemente tenga que ver con eso. Bueno, probablemente ese es otro tema, la comunicación, esa idea ¿no? de Néstor, ¿cómo la ves esa idea que está tirando Néstor? Bueno, depende. A ver, me parece que no es solo un problema de cómo se comunica, más allá de que algunas cuestiones obviamente se puedan haber comunicado mal. Me parece que sí que hay una cuestión que es cómo llegás con un mensaje claro y cómo pones en valor la gestión, ¿no? Porque hay muchas cosas que se hicieron y capaz que cuesta ponerse en valor eso, y sobre todo cuando a veces el debate político que se te propone de la oposición es un debate muy chato, pero muy chato ya no en el sentido de ideas, ¿no? Sino que es un debate que te lleva, por ejemplo, a discutir, no sé, la rebeldía, ¿no? Bueno, la rebeldía no es contagiarse con el otro, la rebeldía no es putiemos al Estado, la rebeldía es plantate con los bancos, eso yo es lo que le diría a Milei, Claro. la rebeldía es Es plantate con los otra sectores rebeldía. concentrados, porque es fácil ser rebelde con el último de la fila, porque no sos rebelde con el más poderoso. Ahora, Me parece más- que ahí hay también una discusión porque el establishment va a querer condicionar para que la salida de esto sea con más ajuste. Entonces ahí el gobierno tiene un desafío, que es poner en valor la gestión, poner en valor lo que se invirtió, lo que se hizo, IFE, ATP, no sé, en plena pandemia se sacó un satélite, lo que tiene que ver con más de 1 millón de trabajadores que hoy no pagan ganancias. Bueno, no quiero citar una serie de medidas, pero a su vez no alcanza solo con citar una serie de medidas, sino que hay que conectar con un descontento y con un mensaje que hay que analizar bien, que es donde se está fallando. Ahora, Nahuel, más allá de lo reprobable, de la fiesta en Olivos y la foto, y de la vacunación irregular, cuando no correspondía y cuando no había vacunas y todo eso que pegó en la gente y que generó una cierta distancia porque la gente no estuvo de acuerdo con eso, y es normal que sea así. Se nacionalizó la pandemia como si fuera un atributo de los argentinos, porque eso es como que no se les perdona al gobierno de Alberto que hayamos tenido que pasar por la pandemia como si haya sido algo que solamente nos pasó a los argentinos, ¿no? Y no se mira lo que sucedió en otras partes del mundo, que no por eso nos tenemos que abrazar a las caídas de los índices económicos de otros países. Pero no nos pasó solamente a nosotros, es como que al gobierno no se le perdonó que haya llegado el virus. Sí, sin dudas, y creo que no tiene que ver solo con la pandemia, por lo general en la idiosincrasia argentina, o eso que muchas veces llamamos la argentinidad, cuesta a veces pensar también en cómo un fenómeno es global. Y también es entendible que eso suceda, pero cuando vos ves, la BBC, no estoy diciendo una universidad afín al gobierno o un medio afín, hace una semana sacaba Argentina, estaba dentro de los 10 países que más dosis tenía de vacuna cada 100.000 habitantes. Y no tuvo ningún rebote. Y eso me parece que es importante tenerlo, ¿no? Porque fue uno de los países de América Latina que más vacunas consiguió. Y en menor tiempo, ¿no? Estamos hablando de que en un momento el 90% de las dosis de las vacunas se la acababa el 10% de los países más ricos del mundo. Estamos hablando de que hay países que todavía no llegó las primeras dosis de vacuna. O sea, hay una desigualdad geopolítica brutal, ¿no? Brutal. En una América Latina golpeada, después de golpes de Estado, con un Mercosur que hay que volver a reconstruirlo, o el UNASUR. Me parece que ahí hay una cuestión que es interesante, que es decir, bueno, la gestión de la pandemia y de las vacunas fue importante. Me parece que la clave es ponerlo eso en el marco de las políticas del cuidado y la importancia de tener un Estado presente, porque eso no hubiera pasado si no había una concepción del Estado que era un Estado que se involucre y que está presente. Bueno, veremos también qué pasa con Juntos por el Cambio, porque de hecho Juntos por el Cambio tuvo internas en 17 provincias y habrá que ver cómo se reformulan también desde la oposición, pensando en sostener al menos el resultado de las PASO de aquí al 14 de noviembre. Nahuel, gracias por ayudarnos a Gracias pensar. a ustedes. Muy amable. El día después, que son siempre Gracias. interesantes en la República Argentina, porque el día después nos permite ver no solamente lo que está pasando hoy, sino poder tener una miradita un Y poquito... un proceso electoral que está en marcha, ¿no? También Claro, esto hay que sí, decirlo. pero más allá- Terminó una primera etapa. Pero más allá de lo electoral, nos permite entender el presente, lo que nos toca vivir, lo que se siente en la piel, está bueno siempre tenerlo claro y poder transmitirlo además. Y lo vamos a seguir analizando. Claro que sí. Nos vamos